la solemnidad de su presencia y también para que las bendiciones que Dios tiene puedan ser derramadas en un programa y en una noche como esta, que habrá predicación como semana de evangelismo y también la solemnidad de la música para adorar a Dios y también para regocijarnos con Él. Así que damos la bienvenida a cada uno de los que han podido hacer tiempo. Reconocemos que durante la semana no es fácil, hay obligaciones, hay responsabilidades, pero dentro de todo eso están a veces las más grandes necesidades, que son las necesidades del alma, las necesidades del espíritu. Y aquellos que podemos estar aquí, será una bendición participar en estos programas estas 4 noches. Esta es la tercera noche que Dios nos permite estar aquí con Él en esta reunión. Así que agradecemos al coro Mesendi, como todas las noches, el esfuerzo que hacen. Los otros días yo le preguntaba a uno de ellos y me dice, no es fácil, Miguel. Y sí, claro que no es fácil. Y en este mundo regularmente las cosas no son fáciles, pero lo importante es hacerlo, sea fácil o sea difícil, que podamos llevar adelante aquello que nos hace bien aunque nos cueste. Así que agradecemos al coro Mesendi nuevamente y vamos a comenzar cantando, para eso creo que tenemos los batuteros aquí ya, el himno número 412, Todas las promesas, y después oraremos a Dios. Confiamos en todas las promesas que nuestro Señor nos da, ¿no?
Vamos a continuar entonando el himno número 53. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me del cielo además. Amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. El mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Bueno, feliz sábado para todos, ya estamos en feliz sábado. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor y bueno, como coro estamos agradecidos de que vengan. Y ahora, para empezar esta hermosa reunión, vamos a entonar el himno 213. Nos ponemos de pie, por favor. Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírala ya en la puerta espera.
En la solemnidad de la adoración a Dios siempre existen lo sublime de la música y lo sagrado de su palabra. Así que vamos a inclinar nuestro rostro con toda gratitud a Dios para pedir su presencia y entregarle, Señor, este esfuerzo de adoración a Él y poder recibir también sus bendiciones. Oremos, hermanos, a Dios. Padre querido que estás en los cielos, y que sobre todo en este día, comienzo de tu santo día, que también es nuestro, como un regalo, queremos, Señor, pedir tu presencia para ofrecernos no solo a través de la música, no solo a través de la predicación, sino a través de nuestras vidas. Y pedir, Señor, que en tu misericordia, en tu cariño y en tu amor podamos recibir la bendición que cada uno de los que estamos aquí y de los que están escuchando por la radio, también a través de las ondas radiales, puedan sentir, Señor, tu cariño, tu amor, tu misericordia y tu ayuda. Acompáñanos ahora y bendice este programa a través de la música y lo sagrado también de la predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Recién, en este día tan especial, comienzo del día de Dios, en el cual nosotros podemos recrearnos y podemos olvidarnos de todas las tareas de la semana. Qué lindo poder tener eso, que nosotros podamos disfrutar de este día y descansar en el Señor. Agradecemos profundamente al hermano Miguel que nos guió en esta oración. Teniendo en cuenta que la oración no es solamente parte de la liturgia, sino que es el pedido expreso de que Dios more en nuestros corazones, que Dios obre en nuestra mente a través de su Espíritu para que podamos captar el mensaje que Dios quiere que nosotros captemos. No lo que dice el predicador, sino el mensaje de Dios, que a través de su Espíritu nos va a ayudar para poder entenderlo, comprenderlo, para luego vivirlo y de esa manera poder vivir felices. La oración, dice la pluma inspirada, que es el acto de abrir el corazón como al mejor amigo. La oración es el acto de poder ir directo a Dios sin que nadie tenga que interceder por nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué lindo que nosotros, seres mortales, podamos hablar directamente con Dios! ¿Les parece que es un gran beneficio que Dios nos da? Una vez, hace muchos años, conversé con una señora y me decía: nosotros somos tan pecadores que no podemos ir a Dios directamente, tenemos que ir a través de alguien. Pero cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, Él dijo que nosotros podíamos ir directamente a Dios en el nombre de Jesús. Y si hay un pedido que hoy tenemos con el coro y que seguramente ustedes tienen, es este pedido que es: escucha, oh Dios, mi oración.
Da gusto escuchar al coro, ¿verdad? Es difícil pasar adelante a hablar cuando canta el coro, porque nos inspira y también nos emociona. El hecho de saber que Dios está dispuesto a escucharme, a escuchar mi oración, es algo realmente majestuoso, es algo que nos cuesta comprenderlo, pero Dios se inclina para escuchar nuestra oración. Hemos estado hablando estas noches acerca de los pensamientos, acerca de la importancia de la creación para nosotros, y hoy vamos a hablar acerca de la fe verdadera. ¿Cómo la fe verdadera? O sea que hay una fe mentirosa. Vamos a hablar acerca de la fe que puesta en práctica da resultados. Y vamos a ver que la enfermedad, o más bien, no hay ninguna enfermedad que produzca alegría, ¿verdad? ¿O hay alguna enfermedad que nos traiga alegría? La enfermedad está debilitando no solamente el cuerpo, sino también la mente. Es por eso que cuando sufrimos cualquier tipo de enfermedad, nosotros no tenemos muchos ánimos. No estamos contentos, ¿no? Felices, con ganas de hacer cosas o de hablar en tono de alegría. Es más fácil desanimarse y deprimirse cuando estamos enfermos que cuando estamos con buena salud. Y en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, que hemos visto el sufrimiento de las personas que se han contagiado con este virus y que han sentido síntomas que nunca antes habían sentido. Tengo un amigo que siempre sufre dolores de cabeza, pero él, después de contagiado, me decía: Ricardo, es inexplicable lo que yo sentía. Nunca había sentido un dolor de cabeza así. Me dolían los ojos. Los comentarios de los enfermos, de los contagiados con este virus, dice que tenían altísima fiebre y de pronto unos chuchos de fríos mucho más fuertes que los de cualquier gripe. Pero lo más triste de esta enfermedad era la soledad que pasaban los que estaban contagiados. Una persona contagiada iba hasta la clínica, al hospital, y desgraciadamente muchas veces vimos que entraron y nunca más salieron. Los familiares que no podían atender a sus seres queridos enfermos y que más de una vez ni siquiera pudieron asistir a su funeral. Trajo tristezas y dolores tan grandes que cuesta superar. La soledad que se vivió fue como nunca antes. ¿Cómo te sientes tú cuando estás una semana enferma? ¿Alguno de nosotros ha estado una semana en cama? ¿Alguien estuvo en cama una semana? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos enfermos? No es agradable, ¿verdad? ¿Y si estamos 2 semanas enfermos? Peor. ¿Y si nos tocara estar 12 años enfermo? ¿Puede estar alguien 12 años enfermo? De hecho, lo hemos visto muchas veces. Hoy nosotros queremos hablar de una mujer que estuvo 12 largos años enferma. Pero aparte de sufrir ese flujo de sangre que ella tenía continuamente, de vivir manchada con sangre, también vivió la soledad. Pero para que nosotros podamos tener una mejor impresión del milagro de la curación de la mujer con flujo de sangre, es bueno que podamos situarnos cuándo fue este milagro. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias allí en el libro de Mateos, el capítulo 8 y el capítulo 9,
nos cuenta la historia, la experiencia de 9 milagros que Jesús hizo. 9 milagros en secuencia de 3. O podríamos decir 3 triadas de milagros. Y allí el capítulo 8 comienza contando la historia de un enfermo que tenía una enfermedad para nada agradable. Dice capítulo 8 que Jesús sana a un leproso. Qué triste la vida de un leproso. Era desarraigado de su familia, de sus bienes, de sus seres queridos. Todos sus proyectos y sus planes quedaban todos detenidos allí. Porque cuando se descubría que era leproso, era sacado de allí y llevado al desierto. Y allí estaba condenado a vivir los últimos días de su vida, lejos de su familia, en soledad. Porque un leproso no podía convivir con el resto de la sociedad, porque era inmundo. Al punto que cuando él caminaba por el desierto y alguien se veía cerca, él tenía que gritar inmediatamente, inmundo, inmundo, para que aquella persona no se acerque. El segundo milagro de este capítulo 8 cuenta la historia de un centurión. La experiencia de un hombre que tenía, aparte de capital, poderío económico, tenía poderío también social y poder en su trabajo. Este centurión tenía un siervo que él amaba, cosa extraña. Pero este centurión amaba a su siervo y ahora su siervo estaba enfermo y dice que sufría dolores, que quería morirse porque los dolores eran fuertísimos. Y cuando este hombre centurión se entera que Jesús anda por allí, manda gente amiga a pedirle que Jesús venga a sanar a su siervo. Jesús, ¿qué era? Judío, ¿verdad? Pero este centurión, ¿qué era? Romano. Los judíos odiaban a los romanos. Y para colmo, era soldado. Y para colmo de males, era más que soldado, era centurión. Estaba a cargo de 100 soldados, 100 máquinas entrenadas para matar. Si nosotros miramos la historia o miramos hoy en día, encontramos que hasta hoy no se encuentra persona más preparada para matar como el soldado romano. Disfrutaban de matar cuando iban a la guerra. Y ahora resulta que Jesús viene y se ocupa del siervo de un centurión. El tercer milagro que cuenta aquí dice que Jesús, luego que sana a este hombre, versículo 14, ¿tienen sus Biblias abiertas? ¿Qué dice el versículo 14? Muchas gracias. Jesús vino ahora a la casa de la suegra de Pedro. Analicemos rápidamente esto. Jesús viene y se encuentra con un paria de la sociedad. Se encuentra con un leproso. Luego viene y cura al siervo de un enemigo. El peor enemigo que podía tener. Un romano. Y luego viene y sana a un hombre que para la sociedad de ese tiempo no tenía estatus. Cosa rara. Jesús se encargó de curar a aquel, de sanar a aquel que tenía necesidad. ¿Tienes tú alguna necesidad hoy? Jesús no hace diferencias. Y Jesús se encargó de asistir
a aquellos que estaban excluidos por la sociedad. En su amor y en su gracia, Jesús incluyó a los que la sociedad excluía. Y es por eso que el Señor hoy a nosotros también nos hace un llamado a que podamos alcanzar a aquellos que la sociedad excluye. Por distintos motivos. La segunda triada de milagros que Jesús hizo, la encontramos allí cuando Jesús se encarga de controlar la naturaleza. En la primera triada se encargó de ayudar a las personas. Y ahora Jesús dice en el versículo 23 en adelante que Jesús entró a una barca y entonces sus discípulos le siguieron. Pero cuando ellos iban navegando, de pronto Jesús descansó y se quedó dormido. Pero en el mar se levantó una tremenda tempestad, no una tempestad común, una tremenda tempestad que las olas cubrían el barco. Y los tripulantes y los discípulos tuvieron miedo. ¿Cómo te sentirías si estás en una embarcación pequeña o grande, pero que las aguas cubren y cruje esa embarcación y la naturaleza trata de destruir aquella embarcación? ¿Tendrías miedo? Los discípulos se sintieron con miedo. Y en ese miedo que ellos tenían, de pronto ven a Jesús durmiendo. Y entonces vienen y lo despiertan y le dicen: Maestro, estamos mal. Maestro, ten cuidado que perecemos. Y entonces la palabra de Dios, cuando cuenta esto, dice que Jesús le respondió en el versículo 26, ¿de qué manera? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Está escrito el versículo 26 en nuestras Biblias? Muy bien. Jesús reprende a estos discípulos y le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y dice que entonces se levantó Jesús y entonces dice que él reprendió a los vientos y al mar. Y cuando Jesús habló y reprendió al viento y al mar, el mar se aquietó. El viento calmó y quedó la navegación allí plácida, como disfrutando de un día de paseo. Porque Jesús habló y la naturaleza se calmó. Este milagro de Jesús nos muestra que Jesús tiene el control sobre la naturaleza. Pero sigue contando la Biblia en estos capítulos que luego que llegaron a tierra descendieron, y cuando en el versículo 28 en adelante cuenta que se encontraron con un espectáculo tremendo. Porque cuando ellos descendieron, dice que vinieron hombres que estaban endemoniados. Y dice el versículo 28 en adelante que estos hombres salieron de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por allí. Y cuando se encontraron con Jesús, estos hombres endemoniados, se detuvieron frente a la presencia de Jesús y le preguntaron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? Jesús no iba en contra de ellos. Ellos vinieron y le preguntaron: ¿qué tienes contra nosotros? Y entonces le hicieron un pedido. Y Jesús accedió al pedido. Ellos le dijeron: permítenos que vayamos a aquel hato de cerdos. Y Jesús les permitió. Y estos demonios salieron de estos hombres y estos hombres quedaron en paz. Al punto que la historia dice que después de mucho tiempo Jesús volvió y estos hombres ya tenían una iglesia formada allí, en aquella zona. Y luego, en esta tercera secuencia de milagros, Jesús sana a un paralítico.
Jesús le dice en el capítulo 9, en el versículo 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús perdonó los pecados de este paralítico, el hombre pudo caminar. Y allí terminó la enfermedad de este hombre. Ya sea que la naturaleza atente contra nosotros, o que demonios internos nos afecten, nos quieran destruir, o que la enfermedad nos aceche, Dios siempre está frente al control de todo aquello que nos pueda suceder. El Camino a Cristo, en la página 100, hay una cita hermosa que Daniela nos va a leer. ¿Sabes que en ese grupo de personas que está hablando estás incluido? No hay una oración, no hay un dolor, no hay un pedido que Dios no te pueda escuchar. Y el final de esta cita dice que lo atiende Jesús como si fueras el único en este mundo. Toma especial interés si tú vas a Dios de corazón. Él está dispuesto a ayudarte. Y en la tercera triada de milagros que habla este capítulo 8 y 9, nos habla de que Jesús sana a 2 mujeres, a 2 ciegos y a un hombre que tenía problemas para hablar. Y aquí nos muestra que Jesús transforma la vida de aquellos que van a Él. Y aquí nosotros encontramos en el capítulo 9, del versículo 20 al 26, la historia de esta mujer que estuvo 12 años enferma sin poder encontrar solución. Y dice aquí, en el versículo 20, he aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía ella, dentro de sí misma, si tocare solamente el manto de Jesús, seré salva. Qué triste la enfermedad de esta mujer que no tenía COVID, pero tenía una enfermedad que la sociedad la consideraba inmunda. Qué triste la vida de esta mujer que por 12 años no podía compartir con las amigas. Nadie quería estar cerca de ella. No podía compartir momentos agradables, no podía compartir alimentos porque era inmunda. ¿Te imaginas 12 años sin poder abrazar a tu esposo? Sin poder tomar a tus niños en brazos, sin poder ponerlos sobre tus piernas. Qué triste experiencia. Sentirse sola, sin que nadie quiera estar con ella. Tal vez nosotros nos hemos sentido mal, pero siempre hay alguien que viene para consolarnos. Pero esta mujer estaba sola. Y es tan inusual esta historia de esta mujer que 3 de los 4 evangelios cuentan la vida de ella, cuenta esta experiencia. Y nos cuenta en el libro de Marcos, en el capítulo 5 y en el versículo 25 y 26, Marcos nos dice que la situación de esta mujer era tan desesperante que ella decía estas palabras que recién leíamos en Mateo.
Marcos 5, versículos 25 y 26. Dice que ella decía, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nadie había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer había hecho todo lo que ella podía hacer. Había ido a todos los médicos de la época. Había gastado todo el dinero que tenía. No había nada más para hacer. Estaba condenada a vivir en la soledad y manchada de sangre. Lucas, que era médico, es un poco más claro. En el capítulo 8, en el versículo 43, dice que de ningún médico ella había encontrado sanidad, sino que las cosas iban peor. Lucas capítulo 8, versículo 43. En la actualidad, los médicos diagnostican una enfermedad y luego entonces recetan o hacen una terapia, un tratamiento para que esa enfermedad termine. Pero la historia de esta mujer termina con un final feliz. Y nos muestra que Jesús va mucho más allá de la enfermedad. Cuando habló con el paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús quiere sanarte, pero más allá de sanar la enfermedad física o mental, quiere perdonar tus pecados. Y esta historia nos muestra que esta mujer, cuando no tenía más nada para hacer, cuando seguramente estaba desesperada, se encontró con el médico y maestro. Se enteró que por allí andaba un tal Jesús. Y en su desesperación ella dijo, si tan solo yo pudiera tocar el manto de Jesús, seré salva. ¿De dónde sacó esa fe esta mujer? La historia dice que ella como pudo, sin importarle el qué dirán, sin importar lo que la gente diría, se fue a donde estaba toda la muchedumbre, donde andaba Jesús, y por entre medio de la muchedumbre ella como pudo extendió su mano hasta llegar al manto de Jesús. Y apenas tocó el manto de Jesús, sintió que la sanidad corría sobre su cuerpo. Y cuando Jesús sintió que ese toque era diferente, se detuvo y se dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó? Y los discípulos, extrañados, me imagino, le decían, pero maestro, te están apretando toda la muchedumbre y preguntás quién te tocó. Pero Jesús había sentido un toque diferente. Él había sentido que había salido poder de él. Y esta mujer, me imagino, avergonzada, temblando, con la cabeza baja, le dijo a Jesús que ella lo había tocado. Y Jesús, en un acto de cercanía, de intimidad, no le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, sino que le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué más íntimo que una hija para un padre o para una madre? Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. No importa lo que suceda, no importa que no lo entiendas, no importa que lo veas imposible, no importa que hayas tratado de 1000 formas diferentes, Dios tiene la solución. Y Dios quiere darte esa solución. No importa el problema que estés viviendo o la necesidad que tengas, Dios quiere darte. ¿De dónde sacó la fe esta mujer? El Espíritu Santo estaba buscando a esta mujer. Dios buscó a esta mujer antes que ella lo buscara a él, a través de su Espíritu.
Dios te busca a ti y a mí antes que yo lo busque a Él. No es casualidad que hoy estés aquí. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque Dios nos busca. Cuando el apóstol Pablo habla de esto en Romano, en el capítulo 12, en el versículo 3, es un versículo que nos muestra que Dios es quien pone la semilla en nuestra vida. Romanos 12, 3, el apóstol dice, nadie tenga más alto concepto del de sí que el que tiene que tener, sino que piense de sí con cordura. Y entonces luego dice, de acuerdo a la medida de fe que le ha sido dada. El apóstol Pablo nos dice acá que es Dios quien pone una medida de fe en tu vida. Esta mujer recibió de parte de Dios una medida de fe. Y no esperó a ver para creer, sino que fue entre la multitud, extendió su mano, y porque fue sin ver, porque creyó sin ver, pudo ver la maravilla de Dios. Si tú esperas a ver para creer, es posible que nunca creas. De eso se trata la fe. La fe es la seguridad, es la confianza plena en Dios. No necesito ver para creer. Cree, le dijeron los discípulos al carcelero, y serás salvo tú y tu casa. Cree, y entonces podrás luego ver el poder y la maravilla de Dios. Cuando nosotros leemos Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 19, encontramos también aquí que el apóstol nos muestra algo que es muy bueno que tomemos en cuenta. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice allí, mi Dios, miren cómo lo dice Pablo, mi Dios. Esa es la seguridad que tienes que tener. No el Dios de todos. Primero es mi Dios, después es el Dios tuyo. Y Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso de Dios, que Dios es personal, que Dios no necesita un grupo. Dios quiere intimar contigo. Estés donde estés y estés como estés. No importa si eres frágil, no importa si eres débil, no importa si no tienes potencia para algunas cosas. Dios quiere ser tu Dios personal. Por eso no esperes a ver para creer, sino cree para ver. Alguien que también creyó sin ver fue el salmista David. El salmista David no vio, sino que cuando tuvo que ir contra el oso o contra el león para salvar sus ovejas, fue y pudo ver las maravillas de Dios. Y cuando tuvo que atacar al gigante Goliat, filisteo, no vio, sino que creyó y fue contra quien nadie se animaba a ir. Cuando tuvo que ir contra el rey Saúl, contra el ejército del rey Saúl, David fue porque conocía a Dios. Y después de esa tremenda experiencia de vida que tuvo David con Dios, David también tenía un pedido para Dios. Y David, en el Salmo 127, del 4 al 6, él dice estas palabras: una cosa te pido, Señor, que pueda estar en tu santo templo. Una cosa pido a ti.
¿Querés llevar la radio a todas partes? Descarga la aplicación Radio Nuevo Tiempo y no te pierdas ningún instante de nuestra programación. Búscala en tu App Store o Play Store. Abrirla, elegí. Esta mujer tenía un pedido para Dios y estuvo 12 años sufriendo hasta que se encontró con el médico de los médicos, que no solamente curó su enfermedad, sino que la restableció totalmente. Y yo sé que hoy tú también tienes un pedido para Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar 12 años? No importa cuál sea tu pedido. Puede ser material, puede ser económico, puede ser físico, puede ser familiar. Si tú quieres ver, tienes que creer.
Y me gustaría decirte en esta noche que no te vayas de acá sin hacer tu pedido a Dios. Solamente pidiéndole tendrás la recompensa. Pero cree y entonces verás la maravilla de Dios. Me gustaría pedirte que hagamos una oración juntos y que no dejes tu pedido en el corazón. Dáselo a Dios, porque Él quiere ayudarte. Y luego verás qué fácil que era. Era tan solo pedírselo. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, que por tu promesa sabemos que a través de tu Espíritu estás en medio nuestro. Padre, tú conoces cada corazón y tú conoces cada pedido que hay en el corazón de quienes estamos aquí. Queremos pedirte, Padre, que en tu amor y en tu gracia, cumpliendo con lo que todo que nos prometes, tú puedas atender el pedido sincero de cada corazón en esta noche. Bendícenos, Padre, porque solo no podemos y no queremos seguir sufriendo años y años tan solo por no venir a ti. Toma cada corazón y cada pedido y respóndelo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias por estas promesas maravillosas y porque sabemos que tú, cuando prometes, cumples. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.